entendieron que este tipo de proyectos pues no pueden quedarse paralizados mientras las autoridades competentes se pronuncian. Vamos a ver también la modificación en requisitos para acceder a la declaratoria de una zona franca. Los requisitos especiales para las zonas francas permanentes y las zonas francas permanentes especiales. Una figura muy nueva, digamos, totalmente sui generis, y es la posibilidad de que las actuales zonas francas permanentes especiales de servicio puedan migrar a la calidad de zonas francas permanentes dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios. Acá estamos hablando de una gran gama de servicios y que va enfocado dentro de esa filosofía conceptual que ha motivado la expedición del decreto 278 del 2021. Vamos a ver que hay una adición en las causales de pérdida a la declaratoria de una zona franca permanente y una zona franca permanente especial, cambios en las figuras de la ampliación y adición de áreas. Creo que esta modificación ofrece más claridad a lo que ya venía en la legislación anterior al respecto. También vamos a ver que hay una adición en las funciones, obligaciones e infracciones que están a cargo del usuario operador en lo que tiene que ver con la competencia del Ministerio de Comercio. Vamos a ver qué cambios se producen en los requisitos de calificación de los usuarios, en los compromisos y requisitos para la prórroga de la declaratoria de las zonas francas, que acá teníamos un decreto que era el decreto 1054 del 2019, pero es un decreto pues que seguía ofreciendo inconvenientes para efectos de la declaratoria, tanto de las zonas francas permanentes como permanentes especiales. Pues la idea es que estos cambios pues faciliten y propicien esa prórroga. Y finalizamos con unas normas transitorias. Esto es lo que tiene que ver con el decreto 278 del 2021, porque vamos a ver también las modificaciones que en materia aduanera hace el decreto 360, que básicamente aprecian ustedes las más relevantes, lo que tiene que ver con la terminación de regímenes suspensivos, la determinación de la base gravable y las salidas para procesamiento parcial, y qué referencias hace el proyecto de resolución que en este momento tiene publicado la DIAN en su página web y que está dispuesto para comentarios hasta el 30 de abril. Y que sea la oportunidad de sugerirles, recomendarles que si hay comentarios en este tema puntual, los hagamos, pues por lo menos para poder alzar la mano y sugerir esas normas o esas modificaciones que consideremos pertinentes. En el marco conceptual, pues ustedes saben que el régimen de zonas francas tiene su norma, si pudiéramos decir madre, en el decreto 2147 del 2016. Cuando este decreto se expide, simultáneamente había sido emitido el que hoy podemos denominar como el fallido decreto 390 del 2016. Y pues digo el fallido decreto porque este decreto pues empezó con mucho bombo y platillos en marzo del 2016, pero con una dificultad muy grande que pienso yo que siempre ha sido como el karma de la DIAN, y es no contar con un sistema informático que permita hacer efectivo ese libreto, que es la norma. Entonces, este decreto arrancó con muchas expectativas, pero precisamente por las limitaciones de no contar con un sistema informático aduanero que lo implementara, pues entró en vigencia, ustedes recordarán, de una manera fragmentada, escalonada, parcializada, y al final del día, pues este decreto terminó siendo derogado por la actual legislación, que es el decreto 1165 del 2019. Sin embargo, alcanzó a regir aproximadamente el 25% de ese decreto, como en su momento lo señaló la DIAN, pero entonces contábamos con un decreto en materia de zonas francas, que era todo lo que estaba en el 2147 del 2016, sujeto a esa fallida entrada en vigencia de ese decreto 390, lo cual ya tornaba necesario adecuar las disposiciones aduaneras escasas que se encuentran en el decreto 2147 del 2016 al decreto 1165 del 2019, entre otras, porque una de las novedades que introdujo el decreto 1165 del 2019 fue derogar todo ese título que en el decreto 2147 del 2016 regulaba el tema sancionatorio, perdón, el tema de operaciones aduaneras y el sancionatorio frente a la DIAN. Entonces, por eso, como vamos a ver a continuación, el marco legal lo comprende, pues no solamente el decreto 2147 del 2016, las modificaciones que hoy estamos viendo con el decreto 278, sino también todos los cambios que haya en materia aduanera.
También, si uno mira los considerandos de este decreto, pues ve la referencia al decreto 2016 del 2019, así como el Plan Nacional de Desarrollo. Y como les he comentado, la necesidad de incorporar esas modificaciones puntuales que ya se habían dado a través de los decretos 659 del 2018, 1165 del 2019 y en materia de prórrogas, el decreto 1054 del 2019. Incluso al final vemos que hay derogatorias de 2 zonas francas permanentes especiales que se habían establecido para el sector lácteo, que hasta donde tengo entendido, pues no hubo nunca receptividad para esta figura, y de las previstas para algunos departamentos que tampoco tuvo una mayor acogida. De esta manera, el marco legal actual para el régimen de zonas francas, pues necesariamente tenemos que partir de la ley marco, que es la ley 1004 del 2005, luego el decreto 2146 del 2016. De todos modos, en el intervalo, ustedes saben, en su momento el decreto 2685 del 99 reguló este tema, pero cuando se da el traslado de competencias de la DIAN nuevamente al Ministerio de Comercio en diciembre del 2015 y la fijación de las políticas en materia del régimen de zonas francas, así como de los demás instrumentos de promoción de las exportaciones, como lo son las sociedades de comercialización internacional y el Plan Vallejo, pues trajeron consigo que saliera un nuevo decreto. Por eso también hay ese intervalo de tiempo entre la ley marco original y la norma que hoy definitivamente pues nos regula cómo hacemos para la declaratoria de una zona franca, para calificar como usuario y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de este régimen. Posteriormente, este decreto sufre unos ajustes con el decreto 659 del 2018, llega el decreto 1165 del 2019 y deroga todo ese título de comercio exterior que traía el 2146 del 2016 y se produjo este año la expedición tanto del decreto 278 del 2021, que es modificatorio del decreto 2141 del 2016, y viene también el 360, que incluso no ha entrado en vigencia, está previsto que entre en vigencia a partir del 8 de mayo. Desde el punto de vista reglamentario, tenemos la resolución 46 del 2019 y la resolución 7 del 2020, porque también en este escenario de tiempo, la ley 2010 del 2019 de reforma tributaria modificó el artículo 459 del Estatuto Tributario para efectos de la liquidación del IVA en forma general para las importaciones, y obviamente en la medida en que es importación, la salida de una mercancía de zona franca al resto del territorio aduanero nacional, pues la DIAN se vio obligada a emitir esa resolución, resolución que vamos a ver, si se emite el proyecto de resolución que hoy está para comentarios, sería derogada y reemplazada por esa resolución. Empecemos entonces con esos cambios que se produjeron por el decreto 278 del 2021. Un primer cambio es la consideración de un concepto que no había sido tenido en cuenta hasta la expedición de este decreto, y es todo lo que tiene que ver con los activos intangibles. De hecho, y haciendo un poquito, digamos, de contextualización, ustedes saben que para la declaratoria de una zona franca permanente, permanente especial, para el cumplimiento de compromisos, se establecen unos compromisos de nueva inversión y de generación de empleo. En el tema de nueva inversión, este concepto se concreta en lo que se conoce como los activos fijos reales productivos, con una definición que es de vieja data, pero que no comprendía lo que hoy conocemos como los activos intangibles. De hecho, la definición de activos fijos reales productivos partía de la consideración de un bien tangible y expresamente rechazaba la posibilidad de considerar, como sucede hoy con esta nueva definición, todo lo que tiene que ver con software, por ejemplo. Voy a leer algunas de las definiciones que tenemos dentro del concepto de activo intangible. Tenemos activo que no tiene forma física, no es algo material y por lo tanto no es perceptible al tacto. Estos activos corresponden a creaciones intelectuales reconocidas conforme con el régimen de propiedad intelectual vigente. Entonces, la nueva consideración, y que creo va a ser muy importante para efectos de la prórroga, es incluir dentro del concepto de nueva inversión los activos intangibles. Tenemos también un cambio importante y es todo lo que tiene que ver con los conceptos de área de ampliación y área adicional.
sobre todo en el concepto de área adicional, que antes era conocido como área de extensión. En mi sentir, la modificación ahora es más clara porque siempre vamos a entender como área de ampliación el área geográfica delimitada que sea colindante con la zona franca, mientras que el área adicional se va a referir a esa área geográfica delimitada, pero no colindante a la zona franca declarada. Viene también otra definición que es importante, y es la de plan de internacionalización. ¿Por qué? Porque este es un concepto que introdujo en su momento el decreto 2147 del 2016, pero nunca hubo una definición que nos permitiera tener, aunque sea unos pequeños parámetros de cómo debe ser ese plan de internacionalización que está a cargo tanto de las zonas francas permanentes como para efectos de la prórroga de las zonas francas permanentes. Entonces ahí ya tenemos como un referente pues más adecuado respecto a este concepto. También hay unos cambios en la definición de plan maestro y hay un cambio de proceso productivo que ya tiene una definición más amplia bajo el concepto de proceso industrial. Y el concepto de régimen aduanero se modifica porque la terminología que empleaba en su momento para estos efectos el decreto 2147 del 2016, como les había comentado, estaba fundamentada en ese fallido decreto 390 del 2016, entonces era importante pues hacer estos ajustes a la nueva terminología del decreto 1165 del 2019. Acá viene un tema que en mi opinión es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se dan estos cambios, a veces pensamos que esto significa también unas modificaciones importantes en temas que son muy intrínsecos a la funcionalidad, en este caso, de los usuarios industriales. Recordemos que el principio de exclusividad, que hoy está en el artículo 6 del decreto 2147 del 2016, exige con ocasión de la tarifa de renta que tienen los usuarios industriales, diferencial de los usuarios comerciales y de los demás contribuyentes en el resto del territorio aduanero nacional, exige que el objeto social y la actividad generadora de renta necesariamente se produzca al interior del área geográfica delimitada como zona franca. Por eso no se permite que los servicios se presten y haya desplazamiento físico para la prestación del servicio. Los servicios se pueden prestar desde la zona franca, pero sin que haya ese desplazamiento físico, y se rechaza cualquier actividad que implique el desarrollo del objeto social o la generación de actividad de renta, la renta fuera del área de la zona franca. Entonces, acá quiero llamar la atención de todos ustedes en algo que es muy importante, y es que el año pasado, con ocasión de la pandemia, fue expedido el decreto 411 del 2020 para permitir que los empleados de los usuarios de la zona franca pudieran desplazarse fuera de la zona franca con los equipos, en este caso equipos de telecomunicaciones, pues precisamente porque todos sabemos que esta pandemia pues ha impuesto tanto el teletrabajo como el trabajo en casa. Entonces acá quiero que tengamos muy claro que como ese decreto 411 del 2020, que valga la pena anotar, fue de los primeros decretos que salieron con ocasión de la pandemia que hoy nos afecta, es un decreto que salió sujeto a la vigencia de la emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que sabemos que pues infortunadamente se ha venido prolongando en el tiempo pues por las situaciones por todos conocidas. Entonces hasta este momento tenemos que por lo menos el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. Hasta esa fecha, por ahora está vigente el decreto 411 del 2020. De ahí que las modificaciones que ya de carácter permanente establece el decreto 278 a ese artículo sexto, solo van a entrar en vigencia cuando culmine la emergencia sanitaria. Entonces, hago, digamos, esta precisión para que no nos vayamos a confundir entre lo que en este momento está vigente en relación con esas salvedades y excepciones al principio de exclusividad, porque está permitiendo, pues, digamos, indirectamente que las actividades del usuario industrial se desarrollen fuera de la zona franca, frente al marco legal que ya de manera definitiva va a regir una vez no se siga prorrogando esa emergencia sanitaria, y por eso el decreto 278, cuando habla de la vigencia, hace esa salvedad, y es que esta norma
entra en vigencia, esas modificaciones al artículo 6 entran en vigencia una vez culmine la emergencia sanitaria. Entonces, de entrada, ¿qué va a quedar de manera permanente? Pues ya va a ser una figura que solamente va a quedar para los usuarios industriales. Se fija un porcentaje del 50% para efectos de la permanencia de los usuarios fuera de la zona franca. No implica la creación de establecimientos o sucursales. Hay limitación en los costos en el año fiscal y termina esta modificación reiterando los efectos de la violación del principio de exclusividad, que como sabemos y en el caso de las zonas francas, pues las infracciones siempre son de doble vía. En la mayoría de los casos, si el usuario operador es objeto de una infracción, con toda seguridad va a ser objeto de una infracción también el usuario calificado. Y en este caso estamos hablando de una infracción de naturaleza gravísima, con unos problemas de redacción en su tipificación que tornan muy peligroso pues, que el funcionario aduanero, porque esta es una sanción aduanera, pueda entrar a establecer que se ha violado este principio. En el caso del usuario operador, ustedes encuentran en el artículo 625 del decreto 1165 del 2019, que se configura esta infracción para el usuario operador cuando no controla que las operaciones realizadas en zona franca por parte de los usuarios industriales de bienes y servicios dentro de las instalaciones declaradas como tal se ejecuten según lo previsto en el artículo 6 del decreto 2147 del 2016. Aquí estamos hablando de una sanción de 500 VTs, la cual, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de cancelación de la autorización como usuario operador. Incluso acá llamo la atención sobre algo. Una de las modificaciones que está haciendo el decreto 360 es establecer unos parámetros para que el funcionario sepa cuándo puede migrar de la sanción de multa a una sanción de cancelación. Aquí los parámetros obviamente pues tienen que ver con situaciones como la naturaleza de los hechos, el impacto de la medida en el comercio exterior, los antecedentes del infractor, entre otros, la incidencia penal que pueda tener la conducta en que se ha realizado. Entonces, como pueden ver, para el usuario operador es una situación muy compleja permitir que uno solo de sus usuarios industriales pueda incurrir en una violación del principio de exclusividad y más con una infracción redactada de una forma tan amplia, tan difusa, que pues da pie a la creatividad, digamos, si pudiéramos decir, del funcionario aduanero de turno. En el caso de los usuarios industriales, también es gravísima la infracción en el numeral 1.1 del artículo 626 y de una redacción similar señala ejecutar las operaciones dentro o fuera de las instalaciones declaradas como zona franca, contrario a lo previsto en el artículo 6 del decreto 2147 del 2016. La sanción a imponer será multa de 1000 VTs. Acá no hay, digamos, el tema de la cancelación, porque claramente ustedes saben que los usuarios los califica es el usuario operador y no la DIAN. Entonces, para que tengamos en cuenta, por ahora, mientras esté vigente la emergencia sanitaria, seguimos con el decreto 411 del 2020. Una vez culmine la emergencia sanitaria, ya entra en vigencia estas modificaciones con carácter permanente. Acá quise traerles a colación una sentencia muy reciente del Consejo de Estado, que precisamente se refiere al tema del principio de exclusividad. Esta sentencia, pues ustedes saben que pues hay una diferencia de tiempo bastante alta entre el momento en que las personas demandan la nulidad de las normas y ya se producen los fallos. Este fallo realmente es reciente. En mi opinión, no pierde vigencia porque ya este fallo se refiere al principio de exclusividad como está. Incluso digamos que el demandante lo que buscaba era tratar de que se considerara que los usuarios comerciales no estaban en la misma situación de los usuarios industriales. Entonces, el fallo concluye que todas las normas que antecedieron al decreto 2147 del 2016 y que ya nos hablaban del principio de exclusividad en el decreto 2685 del 99 y las modificaciones que tuvieron, que no estaban estableciendo ninguna violación al principio de igualdad, y aquí quise extractar precisamente de esa sentencia estos dos párrafos que ustedes aprecian.
concretamente dice que de manera que aun cuando el régimen de zonas francas en la actualidad está dirigido a potencializar tanto las exportaciones como las importaciones, ello no significa que las actividades industriales de servicios o de comercialización sean equiparables o cuenten con los mismos beneficios legales. Porque acá, digamos, había la crítica de que el usuario comercial no puede hacer las mismas actividades de un usuario industrial de servicios. Ustedes saben que también en eso, desde que el tema de zonas francas estuvo en la DIAN y se produjeron toda esa gran cantidad de conceptos, la DIAN siempre fue muy estricta en que el usuario comercial solo puede hacer algunas actividades, la gama de servicios que puede hacer el usuario industrial de servicios es más amplia y en eso se enfocaba la demanda pues presentada en su momento por el interesado. Y acá viene algo que ratifica el tema de la exclusividad y que de todos modos lo quise traer a colación porque yo sé que ese principio de exclusividad pues a muchos les genera preocupación y les genera pues también dificultades en su operación. Y es este pedacito. Por el contrario, la actividad comercial solo incluye el mercadeo, la comercialización, el almacenamiento y la conservación de bienes, mientras que el margen de acción de los usuarios de bienes y servicios es mucho más amplio y a pesar de ello, su accionar se limita al espacio de la zona franca. Entonces, pues quería traerles a colación este fallo por lo reciente y porque pues está refiriéndose al principio de exclusividad. Aquí llegamos a una modificación que también quiero detenerme y es que se ha hecho mucho énfasis en el llamado e-commerce y en la necesidad en que las zonas francas, si pudiera decirse, tuvieran como un papel más protagónico al respecto. Entonces, se modifican dos artículos del decreto 2147 del 2016. El artículo 11, que es el que ustedes aprecian en la diapositiva, señalando, palabras más, palabras menos, que los usuarios industriales, además de las modalidades que ya pueden utilizar, donde está obviamente la ordinaria, está la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. De entrada, yo aprecio una dificultad en esta, digamos, en esta modificación, porque la modalidad de tráfico postal, que es lo que todos conocemos como courier, pues ustedes, los que hayan sido usuarios de compras por internet y que las mercancías, estando dentro de los topes permitidos de los $2,000, el peso, las dimensiones, pues estas mercancías ya llegan pues prácticamente declaradas cuando son entregadas por estos intermediarios autorizados por el Ministerio de Comunicaciones y por la DIAN para la entrega de tráfico postal en el caso de la red oficial de correos y de envíos urgentes en el caso de las empresas de mensajería especializada. Por eso, pues de entrada yo observo ahí digamos, una dificultad porque en mi sentir, si se quiere desarrollar la modalidad al interior de las zonas francas, pues al igual que sucede fuera de una zona franca, necesariamente tiene que ser por intermediarios autorizados. Como les digo, no solamente por la DIAN, sino también por el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, porque esta es una entidad que tiene, es una actividad que tiene ese tipo de control. Entonces, esto nos lleva también a ser precisos en que en el proyecto de resolución que ha publicado la DIAN no hay ninguna referencia a este tema. Personalmente creo que la regulación de este tema, su operatividad, excede una resolución de la DIAN. ¿Por qué? Porque pues tiene que entrar a compatibilizar el régimen de zonas francas donde se introduce una mercancía a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que tiene unos lineamientos, unas restricciones y unas exigencias, empezando porque es una modalidad que solamente puede ser desarrollada por los intermediarios autorizados para el efecto. Entonces, por eso, pues les hago este comentario, entre otras porque muchos han preguntado que si en ese proyecto de resolución está incluido este tema, no está incluido y les insisto, en mi opinión, este tema no es tan sencillo de manejar y requiere, además de una resolución de la DIAN, en mi sentir, unas modificaciones a nivel de decreto. También viene aquí un tema que pues aparentemente es sencillo, pero parece que la operatividad no lo permitía, y es toda la regulación que hay para la exportación de café. Ustedes saben que la exportación de café tiene una serie de exigencias como rutas habilitadas, guía de tránsito, en fin, y había un problema en la introducción de café desde el territorio aduanero nacional a la zona franca. Tengo entendido que este era un tema ya también, por ejemplo, de introducir café verde para hacer unos procesos dentro de la zona franca, y la salida era simplemente señalar que eso no se considerara una exportación para no tener asociadas pues todas las complejidades y los controles que tiene la exportación de nuestro producto estrella. Bueno, acá volvemos a aterrizar en el tema
de la modalidad de tráfico postal en envíos urgentes. Incluso este artículo que corresponde, si no estoy mal, al 14 o al 12, creo que al 12 del decreto 2147 del 2016, miremoslo de una vez. Este artículo refuerza el uso de la modalidad de tráfico postal. Perdón, este es el 14, este es el artículo 14 del decreto 2147 del 2016, que parte de una prohibición, y es que dentro del área correspondiente a las zonas francas no se permitirá realizar operaciones de venta o distribución de mercancías al detalle, salvo que se trate de restaurantes, cafeterías. Y aquí viene esta salvedad, y es las ventas que realicen los usuarios industriales de zona franca a través de Internet, en la consideración de que no se van a tomar como ventas al detalle. Y aquí es donde viene como el quid del asunto, que personalmente no veo tan sencillo de manejar, y es para lo cual la introducción al territorio aduanero nacional o salida al resto del mundo de estas mercancías deberá efectuarse, es copia textual de la modificación, mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes en los términos en que la DIAN lo establezca y conforme lo dispuesto en las normas aduaneras que rigen la materia. Acá es donde les comento que no veo tan claro cómo vamos a hacer compatible una mercancía que tiene unas restricciones de valor, de peso, incluso el tipo de mercancía. Además, acá fue divulgado, no sé si todos lo recibieron, un concepto que sacó la DIAN, pues supremamente preocupante, porque siempre se había entendido que bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes podían ingresar hasta 6 unidades de mercancías con restricciones legales o administrativas. Este concepto, que es de ahorita, no tiene más de un mes, en este concepto, pues la DIAN ha adoptado una política que es respetable y que pues es entendible como una entidad del sector público y que tiene que trabajar en armonía con las demás entidades del Estado, y es decir, remito al ICA, remito al IBIMA, remito a Indumil, remito a todos los entes de control, porque la norma aduanera lo dice, no se puede llevar por delante las exigencias, los vistos buenos, los permisos o autorizaciones que se materializan en una restricción legal o administrativa. Ese concepto, como les digo, es muy reciente. Este concepto ya nos llevaría a que no pueda ingresar ni una unidad de una mercancía que tenga restricciones legales o administrativas, y realmente pues un cosmético, una bebida, un alimento que no esté en condiciones de ser consumido, pues causa igual daño a 6 unidades del mismo alimento, cosmético o medicamento. Y ni qué decir de una semilla por parte del ICA, pues que no cumpla las exigencias. Da lo mismo que sea una a que sean 6, si esto nos puede pues llevar a un tema de una emergencia fito o zoosanitaria. Entonces, simplemente les traigo a colación esto, es porque cuando yo introduzco una mercancía a una zona franca, pues yo no tengo ningún tipo de restricción, ni en cuanto a su peso, ni en cuanto a su valor, ni al tema de si tiene restricciones legales o administrativas. Entonces, les confieso, no sé cómo se va a reglamentar esto, no sé cómo se va a operativizar, y a pesar de que lo señale la norma, de que es en los términos que la DIAN la establezca y conforme a lo dispuesto en las normas, pues esa reglamentación, en mi sentir, tendrá que venir acompañada de unas modificaciones a la actual estructura y forma de funcionamiento de la modalidad. Entonces, esto para que estemos pendientes, porque esta norma pues está ahí, pero en este momento pues no puede ser aplicada porque no existen las condiciones ni las regulaciones para el efecto. Otra de las modificaciones importantes del decreto 278 es la unificación del término de declaratoria de las zonas francas con el término de prórroga. Recordemos que aquí había una redacción un poco confusa y una diferencia entre las zonas francas permanentes multiusuario y las zonas francas permanentes especiales de un único usuario, en el sentido de que las únicas que podían acceder a una prórroga de hasta por 30 años eran las zonas francas permanentes. Ya se unificó y ambas pueden ser objeto de esta prórroga. Ahora bien, si revisamos los requisitos para el caso de las zonas francas permanentes especiales, con todo y que el gobierno pues anunció, y lo hemos visto en muchos comunicados, que se puede estimar en una reducción del 15% de los compromisos, sigue siendo muy complicado, y más en las actuales circunstancias donde hemos tenido pues todo lo que sobra que comentemos en materia económica, y eso pues sin dedicarnos a otros aspectos pues más complejos y delicados.
pensar en que una zona franca permanente especial va a poder crear adicional a los empleos que ya tiene, que aproximadamente son de 150, 92 empleos en el escenario, digamos, más conservador, pues es bien complejo. Entonces, pues aquí estamos en un tema en que muchas zonas francas permanentes especiales, pues están ante la disyuntiva de si van a poder acceder a esa prórroga. Obviamente, entre más tiempo pueda ser ese término de prórroga, pues los compromisos son más exigentes. Aquí también vemos que se dieron cambios en la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Ustedes saben que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas es el órgano decisivo al interior del Ministerio de Comercio, pues obviamente integrado por otros entes gubernamentales, pues para efectos de todos los trámites de aprobatoria y prórroga de una zona franca. La comisión quedó integrada por 2 delegados del ministro, los cuales serán el viceministro de Desarrollo, el viceministro de Comercio, un delegado del Ministerio de Hacienda, que será uno de sus viceministros, un delegado del director del Departamento Nacional de Planeación, un delegado de la DIAN, el cual será el director de gestión de aduanas, y un delegado del presidente de la República. Con nuevas funciones, básicamente, pues las funciones, si ya todos sabemos, pues tienen que ver básicamente con la aprobación de las solicitudes de declaratoria, los cambios en el plan maestro, también en la ampliación de la prórroga, en fin. Aquí también hay un nuevo órgano que se crea, y es el Comité Técnico de Zonas Francas, que se crea con el objetivo de fortalecer la competitividad de las zonas francas dentro del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, y en el marco de dicho sistema se reglamentará su funcionamiento con formación y demás aspectos que garanticen su implementación. Este Comité Técnico está creado, pero a la fecha no ha sido reglamentado, y pues creo que ya esto lo hemos visto. Cada rato se crean este tipo digamos, de órganos asesores. Esperemos pues que efectivamente contribuya a la competitividad como parece fue creado. Dentro de las nuevas actividades que pueden ser objeto del régimen franco, además de los puertos que ya existía, está el desarrollo de infraestructuras relacionadas con los aeropuertos y ferrocarriles. A mí personalmente me llama mucho la atención que de una vez en el decreto no se hubiese creado la norma que permita acceder, en este caso, a los aeropuertos, los ferrocarriles, a las condiciones del régimen franco. Lo digo porque cuando se creó la posibilidad de que los puertos accedieran a los beneficios del régimen franco, pues la norma de una vez dijo cuáles eran los compromisos. En el caso de los puertos, pues ustedes saben, todo lo ligó a las actividades asociadas a la ley primera del 91, todo lo que tiene que ver con la operación portuaria. Y pues el decreto lo único que hizo es, dentro de las excepciones al otorgamiento del régimen franco, que son las actividades concesionadas, que por regla general no pueden ser objeto del régimen franco, que estaba la excepción de los puertos, colocó aeropuertos y ferrocarriles, pero no estableció esa reglamentación. Me preocupa un poco que esa reglamentación se vaya a enredar, porque además quedó sujeta a lo que establezca no solamente el ministerio, sino también la DIAN. Entonces, pues todos sabemos que la DIAN además tiene bastante experiencia en todo lo que es el registro de usuarios, sea autorización, inscripción o habilitación, como son las 3 formas de estar registrado ante la DIAN. Entonces, pues esta reglamentación también creo que se va a demorar un tiempo. Y pues sería importante que saliera pronto, porque precisamente está buscando una modernización de esas infraestructuras en materia de aeropuertos y ferrocarriles, como en su momento ha sucedido con los puertos. Hay una serie de normas que creo que son importantes, ya venían, porque pues esto no es nuevo, sino que son modificaciones que se hacen concretamente en el tema de la declaratoria al artículo 24 del decreto. Aquí ya, digamos, hay una mayor claridad, y es que los empleos y la inversión generados a partir de la erradicación de la solicitud se tienen en cuenta para el cumplimiento del respectivo compromiso. Antes no se tenía en cuenta los empleos. Para los empleos tenía que ser a partir de la declaratoria de la zona franca. Obviamente estos beneficios solamente se adquieren una vez, pues los beneficios del régimen franco, una vez queda en firme el acto administrativo que declare la zona franca y sea aprobada la garantía. Aquí, a propósito, pues estamos en un momento muy coyuntural. Ustedes saben, pues la DIAN sacó un concepto unificado de garantías
ha podido sacarlo de otros temas que creo que lo requieren con mayor urgencia, como son las importaciones temporales, pero le dio por hacerlo en el tema de garantías y pues nos ha metido a todos en un berenjenal bien complejo, pues porque no obstante modificó ese concepto, pues la modificación realmente para mí fue más hacer caso omiso de ciertos temas que eran complejos, como el tema del siniestro, y pues ya esto hizo que las compañías de seguro, pues en este momento, si otorgan pólizas, si lo hacen, pues lo hacen bajo unos valores absolutamente exagerados. Entonces acá pues lo traigo a colación porque hoy incluso es noticia de primera página el comunicado que emitió Fasecolda al respecto, que incluso ayer lo divulgamos, y que pues nos ha llevado a decirle a muchos usuarios que ojalá pues obviamente la norma nos da 2 meses, pero ante esta situación creo que es importante que vayamos haciendo estos procesos de renovación porque ya nos hemos encontrado con muchos usuarios que ante estas dificultades pues después nos toca ir a suplicarle, implorarle a la DIAN que acepte la póliza antes de su vencimiento para precisamente no tener eventualidades en este tema tan delicado. Afortunadamente pues no pasa nada si no la estamos radicando exactamente dentro de los 2 meses, pero cada día que pase dentro de esos 2 meses es un día menos que tenemos para efectos de la radicación de la póliza. También se da la oportunidad, porque lo hemos tenido con otros clientes, de recordarles que todas las pólizas tienen que ser radicadas a través del sistema informático electrónico de garantías. Lo digo porque hemos tenido casos de clientes muy acuciosos que han ido directamente en forma física con todo y pandemia a radicar la póliza y la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero les ha dicho, para mí se entiende como no presentada porque el mecanismo es necesariamente a través del sistema. Entonces, además de que no tenemos por qué exponernos por temas de seguridad a hacer estos desplazamientos físicos, lo tenemos que hacer a través del sistema informático para que se entienda presentada la póliza de qué se trate. Esto aplica para todas las pólizas en general. Las únicas que han manejado otro mecanismo son las de los UAP y los ALTES, que ustedes saben ha sido más por el tema pues de la prórroga de estas figuras con ocasión de la emergencia sanitaria. Acá también, y retomando el tema que estamos viendo, la inversión generada a partir de la erradicación de la solicitud de declaratoria cuenta, pero no puede exceder el 20% del compromiso legalmente establecido. Obviamente, pues hay esta liberalidad, pero yo no puedo pretender que cuando ya me declaren la zona franca, pues ya tenga toda la infraestructura que requería y pues para la cual estaba solicitando la zona franca. Hay también cambios en los requisitos de las zonas francas. Aquí tiene que ver el tema de los planes de internacionalización, porque ustedes saben que toda la filosofía de esta modificación ha estado enmarcada en adaptar las zonas francas a las tendencias mundiales del comercio internacional en relación con la digitalización, tecnologías de la información, comercio electrónico, exportación de servicios, generación de valor de industrias, 4.0, bilingüismo. Entonces, pues todo esto forma parte también de esa definición de planes de internacionalización que introdujo el decreto 278. Hay también unos cambios en los estudios ya puntuales que hay que entregar, en el tema del estudio de factibilidad financiera, y se eliminó el estudio de factibilidad de mercado. Acá también simplemente a título informativo, si se quiere la declaratoria de una zona franca permanente o una zona franca permanente especial, se establecen la posibilidad de reducir la inversión dependiendo del municipio donde se vaya a pretender la declaratoria de existencia de la zona franca, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional. Entonces, pues esto es simplemente informativo pues para esos efectos. Acá llegamos a una norma que nos parece muy importante porque esta situación de pandemia pues hizo que muchas zonas francas permanentes especiales tuviesen que entrar a cambiar de pronto y a mirar otras actividades diferentes a aquellas para las cuales estaba previsto su objeto social. Entonces, concretamente, aquí estamos hablando de que el Ministerio de Comercio, previo cumplimiento de unos requisitos, va a permitir que esas actuales zonas francas permanentes especiales puedan modificar a una zona franca permanente, pero dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios. O sea, aquí se va a conservar ese usuario industrial inicial de servicios, bajo el cual fue en su momento declarada la zona franca, pero se le va a permitir que, pues ustedes saben, y los que en este momento tengan una zona franca permanente especial de servicios, pues que en su momento, primero que todo es de un solo usuario, y segundo, pues uno
habrá tenido esa declaratoria de acuerdo a las actividades de servicios que en su momento hubiese señalado en su objeto social. Y ese ha sido el parámetro y el norte que tuvo en su momento la DIANMO, el Ministerio de Comercio, de acuerdo a las competencias, para haber declarado esas zonas francas permanentes especiales. Entonces, esas zonas francas permanentes, adelantando el procedimiento que se establece para el efecto, van a poder calificar otros usuarios. Entonces, van a poder desarrollar otras actividades, digamos, dentro del ya agotado concepto de la reinvención que nos ha traído pues esta desafortunada pandemia. Entonces, pues sabemos que hay sectores que no pueden seguir desarrollando esa actividad precisamente por las condiciones de bioseguridad y por pues todas estas exigencias de distanciamiento y que pues no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar sujetas a las mismas. Entonces esta es una buena opción aplicable en el tema, por ejemplo, de salud. Es una figura que es muy atractiva y que pensamos, y afortunadamente hubo la respuesta del ministerio, va a permitir la continuidad de esas actuales zonas francas permanentes especiales. Bueno, hay también, como ya les había anticipado, cambios en lo que tiene que ver con la ampliación o adición de áreas, bajo unos conceptos más claros. Ampliación siempre va a ser colindante y adición el área no colindante. Acá llegamos a una nueva función del usuario operador, y es que si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los proyectos de decreto que ya se materializaron en el decreto 278, se hablaba mucho de reforzar lo que se conoce como las sociedades BIC. Sin embargo, no sabemos por qué al final, cuando ya se sale el decreto 278, pues no se da esa, digamos, reconocimiento expreso a la figura. En mi opinión, no es incompatible tampoco con ninguna de las calidades que hoy gozan los usuarios. De hecho, lo hemos tenido con muchos usuarios que han pasado de ser sociedad anónima a SAS, por citar un ejemplo, pero sí nos llama la atención que dentro de esa nueva función que se establece para los usuarios operadores está la de aunar esfuerzos con sus usuarios en la promoción de una conducta empresarial responsable que contribuya al desarrollo sostenible, publicando su política de sostenibilidad empresarial y los respectivos avances en su implementación en su página web. Entonces, esto, pues, la verdad es lo único que encontramos de ese primer impulso a las sociedades BIC, pero pensamos y compartimos que va en esa línea. Asimismo, cuando el decreto 2147 del 2016 sale, no teníamos sino los usuarios y las empresas de apoyo. En el camino, con el decreto 659, si no estoy mal, se creó otra figura y son las personas naturales o jurídicas que ayudan al usuario a desarrollar su objeto social, que lo ayudan, le colaboran, pero no hacen las veces de ese usuario, ni pueden desarrollar totalmente el objeto social. Entonces acá la modificación es que hacia el futuro ese reporte trimestral pues también tiene que incluir a las empresas de apoyo y a esas personas naturales o jurídicas que hoy están reguladas en el artículo 5 del decreto 2147 del 2016. Y la nueva infracción que se crea es para el usuario operador no reportar la información estadística relacionada con la actividad que se desarrolla en la zona franca y demás compromisos derivados del régimen de zonas francas, porque ustedes saben que esta información es muy valiosa para todo tipo de decisiones económicas y pues creo que vía infracción pues es la única forma en que se evite que no se cumpla. Aquí llegamos a unos cambios en los requisitos para la calificación de usuarios. Estos cambios básicamente tienen que ver con un nuevo referente. Entonces estaban los compromisos de inversión en salarios mínimos, ahora han migrado a unidades de valor tributario que todos conocemos como VT. Hay unos cambios importantes que yo pienso que nos son útiles en esta época de pandemia, en que pues obviamente todos los sectores productivos, unos más que otros, se han visto golpeados, y es básicamente una mayor claridad. Y de una vez miremos ese punto que es el último que ustedes aparecen, que ustedes miran en la diapositiva, y es el que tiene que ver la posibilidad que tiene el usuario operador de hacer modificaciones a los montos de los compromisos de inversión y empleo y a los plazos para el cumplimiento de estos compromisos. A mí esto me parece importante porque esto no existía. Esto lo trae el decreto 278 y yo creo que va a ser un salvavidas para muchos usuarios que, como nos ha pasado, pues ustedes saben que la fotografía en febrero del 2020 tristemente difiere mucho de la fotografía en febrero del 2021. Entonces, muchos usuarios que de pronto se calificaron con unas expectativas, con una serie de situaciones
que no se han podido dar, pues por lo menos acá tenemos normas que pueden permitir y darle ese margen de acción al usuario operador que no lo tenía antes del decreto 278. También, ya eso era una norma anterior, pero se pule con el decreto 278 y es establecer un procedimiento más claro cuando dentro del año siguiente al acto de calificación hay un aumento o disminución de los activos y por ende, ustedes saben, esto trae consigo un ajuste de los compromisos. También se regula qué pasa cuando hay un traslado total de la operación de un usuario industrial o comercial de una zona franca permanente a otra de las mismas características, exigiendo que en la primera debe haber cumplido con los requisitos de inversión y que obviamente los compromisos se le van a generar es con los nuevos activos que lleve a la zona franca donde se traslade. También, ¿qué pasa? Y esto es una duda muy recurrente que no tenía el soporte legal, y es cómo se maneja la ampliación de actividades para las cuales fueron calificados. Esto es un tema de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el usuario operador permite que el usuario calificado desarrolle actividades diferentes a las previstas en el acto de calificación, él se expone a ser sancionado y también el usuario calificado. Recordemos que en esto, pues tiene que haber una total correspondencia entre el objeto social, el RUT, las actividades contempladas en el RUT y el acto de calificación. O sea, esos tres actos tienen que estar plenamente encadenados precisamente para evitar incurrir en estas contingencias. Aquí llegamos a los cambios en las solicitudes de prórroga. La letra está un poquito pequeña y me disculpan, pero básicamente lo que dice la diapositiva es, además de una modificación en el cumplimiento de los compromisos, porque por lo menos para las zonas francas permanentes especiales, el periodo de tiempo aumentó de 15 a 30 años, se consagra la exigencia de la necesidad de contar con la autorización de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva, según sea el caso, para efectos de la prórroga, y en algunos eventos de la Asamblea de Copropietarios o del representante legal del usuario industrial en los casos de una zona franca permanente especial. Acá también hay una norma transitoria y es aquellas zonas francas que ya habían radicado su solicitud de prórroga y sale este decreto con unos requisitos que pudieran ser, digamos, más favorables o, como ya lo está extendiendo a 30 años, pues entonces implicaría ajustes en la solicitud. Entonces, acá la norma, pues le deja al usuario la libertad de ajustarse a esas nuevas exigencias o continuar, sobre todo, y ya hemos tenido por ahí algunos casos, pues que si él ya tenía sus vistos buenos de las entidades involucradas, pues dirá, pues es mejor seguir así que ponerme a hacer ajustes, porque no sabe uno esos ajustes qué tanto son ajustes o es una nueva solicitud. Además, bien o mal, pues uno ya está haciendo filita ahí para su estudio de su solicitud de prórroga, pues entonces, pues todas esas situaciones hay que evaluarlas, sobre todo porque se conserva la misma exigencia de presentar la solicitud un año antes de que venza la declaratoria de existencia de la zona franca, y además uno tiene que haber obtenido previamente la revisión de la comisión intersectorial, entonces no nos podemos ir muy en el filo del tiempo a pretender que se dé la solicitud de prórroga. También aquí hay un tema muy importante encadenado con lo que habíamos visto en su momento del artículo 24, cuando yo solicito la declaratoria de la zona franca, y es la posibilidad de que esos compromisos se cuenten desde la radicación de la solicitud de prórroga. Y esto es muy importante porque pues también yo creo que le da la tranquilidad en este caso al ministerio frente a la evaluación de la solicitud sin tener la presión pues de que entonces no puedo arrancar, no puedo hacer nada porque no me va a contar para efectos del cumplimiento de compromisos. Acá parte también de lo que ya les había dicho, el término para ajustar la nueva solicitud si lo considere, que es esas solicitudes que ya tenían aprobación por la comisión intersectorial, pues pueden seguir su curso, y la norma termina diciendo algo que pues dentro de las normas transitorias, y es las solicitudes de calificación que se encontraban en curso, al momento de la entrada en vigencia del decreto se rige por los requisitos del artículo 80. Pues realmente, pues el artículo 80 no tuvo muchos cambios, que es el artículo para los requisitos de la calificación de usuarios, entonces pues la norma no es muy relevante esa transitoriedad. Bueno, acá quiero ya que miremos cuáles son las modificaciones que hace el decreto 360 del 2021 al decreto 1165 en materia
de las operaciones de comercio exterior en zona franca. Hay unas modificaciones, digamos, muy puntuales. Una primera tiene que ver con el artículo 480 del decreto 1165, que hoy se llama regímenes suspensivos, y que la modificación es, primero que todo, cambiarle el nombre por reexportación. Todos sabemos que los regímenes suspensivos, como las importaciones temporales a corto, a largo plazo, las importaciones temporales para procesamiento industrial, las importaciones para transformación o ensamble, pueden terminar con una reexportación, en este caso a zona franca. Eso es lo que, digamos, dice hoy el artículo 480. En mi sentir, de pronto combinado con lo que está diciendo el proyecto de resolución frente a esta norma, pues la precisión que están haciendo es de entrada llamar la operación como una reexportación, y también hacer la claridad de que si bien cuando una mercancía se va del territorio aduanero nacional a la zona franca es una exportación, que en principio no es obligatorio tramitar un documento de exportación, un DEX, se puede hacer con el formulario de movimiento de mercancías. Como aquí se trata de una reexportación, ustedes van a ver que en el proyecto de resolución ya sí se exige que sea esa reexportación a través de una solicitud de autorización de embarque. Acá también hay una modificación que creo es el resultado, pues digamos, de esta transición del decreto 390 del 2016, del decreto 1165 del 2019, y es que si uno mira el texto original de la norma, que es el artículo 480, nos decía que los bienes de capital sometidos a la modalidad de importación temporal de corto o largo plazo para reexportación en el mismo estado, los bienes sometidos a importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación, que es el Plan Vallejo, depósitos de transformación ensamble y depósitos de procesamiento industrial, pueden finalizar la modalidad con su ingreso a zona franca. Pues realmente la modalidad no es depósito de transformación o ensamble, ni la modalidad es un depósito para procesamiento industrial. Todos sabemos que la modalidad es importación temporal para procesamiento industrial e importación para transformación o ensamble. Entonces se aprovecha, pues no solamente para hacer la adecuación, sino también anticipándome a la charla que vamos a tener en 8 días. Para mí, uno de los principales valores agregados que trajo consigo la expedición del decreto 360 del 2021, y que extrañamente no veo que lo diga la DEAN en sus capacitaciones, es haber revivido la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial. Esta modalidad estaba circunscrita a los usuarios aduaneros permanentes y a los altes, o sea que tenía fecha de vencimiento. Yo personalmente pues no compartía que tuviera esa fecha de vencimiento, porque yo soy defensora a ultranza de los regímenes suspensivos de tributos aduaneros, y más en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, esa modalidad de importación temporal para procesamiento industrial es como un Plan Vallejo de materias primas e insumos, pero sin tener que tener la autorización de Plan Vallejo, sin tener que, pues digamos, someterme a la carga administrativa, porque lo es, del cuadro insumo producto, de los estudios de demostración, de tener unos compromisos de exportación, y es algo que por eso mismo cuando se diseñó en su momento, y esto fue con el decreto 2685 del 99, hace 20 años, pues se le dio solamente en su momento al UAP y al ALTES. Como el UAP y el ALTES, cual alimento tienen hoy fecha de vencimiento, y su fecha de vencimiento están vivos mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Triste, digamos, triste suerte de estas figuras que han sido tan importantes, pensaría yo, para las operaciones de comercio exterior de las grandes empresas del país. Pues la gran novedad en mi sentir que está haciendo el decreto 360 del 2021, es decir, que la modalidad continúa para los operadores económicos autorizados y para la nueva figura, que son los usuarios aduaneros de trámite simplificado, los UATS, que la DIAN no quiere que llamemos UATS, sino que llamemos UTS, pero que realmente la sigla corresponde a usuarios aduaneros de trámite simplificado, UATS. Entonces, ¿esto qué nos va a significar en el futuro? Que como la modalidad no se pierde, porque yo me imagino que muchos OEA van a utilizar la modalidad y van a traer materias primas e insumos y pagar tributos aduaneros, van a producir bienes que van a exportar. Si tuviesen que reexportar, lo pueden hacer a una zona franca. Entonces, en esa medida, creo que es importante que se haya hecho esa modificación al artículo 480 del decreto 1165 del 2019, y por eso aprovecho también y les hago la cuña, que pues lo veremos en 8 días, y es la importancia de que esa modalidad de importación temporal para procesamiento industrial
siga vigente con unos nuevos usuarios. Ya veremos, pues, obviamente, pues, las implicaciones de esa nueva figura, los tales WATs. Vamos a ver, pues, qué tan fácil o no va a ser acceder a la misma, pero bueno, ya por lo menos los que son OEA ya tienen el camino allanado para hacer uso de esa modalidad. Otra modificación importante que trae este decreto, y como ustedes pueden ver en amarillo, hay muchas modificaciones que tienen su soporte en conceptos que ya ha emitido la DIAN. Entonces, pues, digamos que como estamos enfrentados a la triste realidad de que tenemos una legislación paralela, porque tenemos un decreto, tenemos una resolución, lo que estamos viendo acá, pero también tenemos una legislación paralela, que son todos esos conceptos que la DIAN produce, y que por eso, pues, un llamado a no motivemos esa expedición de conceptos, porque hay muchos conceptos que se están llevándose y están yéndose más allá o diciendo lo que no dice ni el decreto ni la resolución, y ese es el peligro que tenemos con esos conceptos, sobre todo porque son obligatorios para los funcionarios. Entonces, así el concepto sea atroz, pues el funcionario está obligado a aplicarlo, y pues en la medida en que no generemos ese antecedente, pues no lo hagamos. Entonces, un pequeño paréntesis frente a ese tema. Entonces, esta situación es una modificación concretamente al artículo 487 del decreto 1165, que regula las mercancías en grave estado de deterioro, descomposición, daño total o de mérito absoluto. Entonces, ustedes saben, estas mercancías que están en esa condición, si van a ser objeto de destrucción, es responsabilidad de hacerlo el usuario operador. La DIAN, uno la llama, la DIAN verá si aparece o no aparece, digamos que esa es la norma. Lo que se ha hecho es traer una disposición sobre los bienes perdón, me estaba anticipando, era con el destino de los activos fijos defectuosos o no aptos para su uso en la zona franca. Perdonen el lapso. Esa modificación consiste básicamente en que si yo tengo unos activos fijos defectuosos o no aptos para su uso en la zona franca, que en su momento los pude haber introducido del resto del mundo, los pude haber introducido del resto del territorio aduanero nacional, pues yo pienso que muchos usuarios empezaron a preguntarle a la DIAN que si podían más o menos fragmentarlos y volverlos chatarra y hasta residuos sin valor comercial. Pues ustedes saben que la chatarra es una mercancía que tiene su propia subpartida en el arancel, y yo creo que la DIAN se dio cuenta, pues, que se quería, tras digamos, las consideraciones del artículo 487, pues obviar la importación de estos bienes. Entonces, la modificación básicamente es decir, que esos activos fijos defectuosos o no aptos para su uso en la zona franca perfectamente pueden salir de la zona franca adelantando su importación ordinaria. Entonces, eso lo dijo ya anticipadamente en esa, digo, respuesta, porque esto sí fue una respuesta que dio la Subdirección de Comercio Exterior a algún usuario el año pasado. Antes de seguir avanzando, tenemos la otra modificación, y es que como resultado de la expedición de la ley 2010 del 2019, pues ustedes saben, se produjo un cambio en la determinación de la base gravable para liquidar el IVA en el caso de los bienes producidos, transformados y elaborados por los usuarios industriales de bienes que sean objeto de exportación definitiva a la zona franca. Y ese es el quid del asunto. ¿A qué me refiero con que es el quid del asunto? Porque si esos bienes hubiesen ingresado del resto del territorio aduanero nacional a la zona franca en una exportación temporal, por ejemplo, en un contrato de maquila, por citar un ejemplo, no están sujetos al pago de ese IVA. Pero en la medida en que esa exportación sea definitiva, y eso lo está reiterando la DIAN en ese concepto que ustedes aprecian, que es el 1632 del 2020, pues entonces la DIAN se vio obligada a crear una declaración especial para pagar ese IVA. En aras de facilitar este tipo de operaciones, introdujo el pago consolidado y todo eso que ustedes hoy aprecian en la resolución 7 del 2020. Pero hay que ser sinceros, y es que esa modificación, que fue resultado de una reforma tributaria, no tenía un soporte en el decreto 1165. ¿A qué me refiero con que no tenía un soporte? En que ustedes saben que hay un artículo en el 1165, que es el 18, donde están todos los usuarios que pueden hacer pago consolidado. Entonces están los OEA, están los UAP, están los intermediarios de tráfico postal, no estaban estos usuarios industriales. Entonces, una de las modificaciones es adicionar en el artículo 18
a estos usuarios industriales. Incluso esa modificación, personalmente le veo también una dificultad, y es que lo hemos vivido. La norma dice, si usted es OEA y no paga oportunamente, no hace un adecuado uso del beneficio del pago oportuno, usted pierde por un año la prerrogativa. Si es en el futuro usuario aduanero de trámite simplificado, también va a perder el beneficio por un año. En el caso de los intermediarios de tráfico postal, pues como ellos son unos intermediarios, pues no les quita el beneficio porque ellos simplemente están recaudando los tributos y después se los consignan a la DIAN. Pero en el caso de los usuarios de zona franca, fueron incluidos en el artículo 18, pero no está claro qué pasa si incurren en un incumplimiento. Entonces ahí ya tenemos como una situación que habrá que aclarar en algún momento con la DIAN, porque estas situaciones se presentan. De hecho, ustedes habrán visto en las charlas con la DIAN que la DIAN ha sido muy enfática en que el OEA no pierde el beneficio si es el resultado del trámite de manual de declaraciones. En mi opinión, esto lo ha debido dejar para todos los usuarios y no solamente para los OEA, porque cuando se cae el sistema de la DIAN, se cae para todo el mundo. Cuando la DIAN decreta una contingencia, no es solo para los operadores económicos autorizados. Entonces, esa salvedad, pues, en aras de la igualdad debería ser para todos los usuarios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces, esa modificación que hace el decreto 360 no está solamente en el artículo 18, sino también en los demás artículos que tienen que ver con el pago de tributos aduaneros, acá concretamente el pago del IVA, porque ustedes saben que desde que haya lugar al pago del IVA hay que diligenciar la declaración especial de importación. Si no hay lugar al pago del IVA, las mercancías pueden salir con un formulario de movimiento de mercancías, y si ya hay lugar pues al pago de tributos aduaneros en condiciones normales, pues uno hará su declaración de importación. Aquí también viene algo que es una modificación aparentemente, cuando uno la lee como semántica, pero que tiene pues todo un cambio conceptual, y es lo que tiene que ver con el artículo 485, que es el valor agregado nacional. La norma actual dice, para efectos de lo establecido en el artículo 483 de este decreto, se considerarán nacionales las materias primas, y entonces hace referencia a las mercancías que vienen, materias primas, provenientes de países con acuerdos comerciales que cumplan requisitos de origen. ¿Qué sucede? Y aquí hay que darle toda la razón a la DIAN. Ustedes saben que los acuerdos comerciales no se negocian impuestos internos. La redacción de la norma, tal como estaba, daba pie a entender que también para el efecto de la liquidación del IVA formaban parte como valor agregado nacional en la determinación de la base gravable, esas materias primas provenientes de países con acuerdos comerciales. Y realmente estaríamos ampliando a través de esa vía pues el tratamiento preferencial al IVA, que no forma parte de este. Incluso tengo entendido que la DIAN hizo muchos programas de control posterior frente a este punto. Entonces, pues mejor que lo precise, y por eso la modificación es aparentemente semántica, pero arranca por decir que para la determinación de la base gravable en la liquidación de los derechos de aduana. O sea, ya no nos está comprendiendo como hoy, que hace la remisión al 483, y el 483 se llama liquidación de tributos aduaneros. Entonces, claramente es para efectos del gravamen arancelario, y como les digo, pues en esto sí tiene todo el sentido, pues la modificación que está haciendo la DIAN. Mejor que la haga a trabajar con una norma que creo que esa fue la contingencia que tuvieron muchos. Le dieron la interpretación que podía darse, digamos, de esa lectura, así no fuera estrictamente lo más técnico, y pues se vieron involucrados en unas contingencias complicadas. Viene también una norma que, en mi sentir, es una norma que nace muerta. ¿Por qué nace muerta? Porque entonces, aparentemente, vemos que se está modificando el artículo 489 sobre procesamiento parcial fuera de la zona franca. Entonces uno empieza muy entusiasmado a leer que no se va a exigir el reingreso de bienes que salieron vía procesamiento parcial de la zona franca al resto del territorio aduanero nacional para pruebas técnicas, y se destruyen. Hasta ahí, perfecto. Pero sucede y acontece que esa destrucción tiene que ser por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Ahí perdimos el año con la norma. ¿Por qué? Porque ya, digamos, en todos los años que yo llevo en el tema aduanero, que este año cumplo 30 años de estar en este tema,
Songo, Sorongo. Ustedes saben que para uno probar una fuerza mayor o caso fortuito en la DIAN, yo creo que eso en la vida le aceptarán a uno una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. No porque la DIAN no quiera, sino porque la fuerza mayor o caso fortuito es un concepto del Código Civil que exige que confluya tres circunstancias simultáneamente: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y que no sea imputable al que lo alega. Entonces, como le comentaba a alguien que iba a sacar unas mercancías para pruebas técnicas y me hablaba de la destrucción y que pues cómo podía aplicar esta norma, pues que recién conocemos. Y ahí hago referencia a ese concepto de DIAN 430 del 2021 porque se refiere, es un concepto reciente, pero sobre la aplicación de la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito en la destrucción de unas mercancías en Plan Vallejo. Realmente es de Plan Vallejo, pero lo traigo a colación porque ahí es donde la DIAN hace todo el análisis que ellos interiorizan y que es el que corresponde, porque ellos no se pueden inventar una nueva regulación en materia aduanera para la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, yo le comentaba a esta persona que si bien esos bienes se podían ir para una prueba técnica, para que esta situación se diera, palabras más, palabras menos, tiene que caerle un rayo al laboratorio donde van a hacer esas pruebas técnicas, o que haya un vendaval y se destruya ese laboratorio técnico. Ese laboratorio donde hicieron esas pruebas técnicas, para que yo no tenga como usuario asumir la obligación de no reingresar esos bienes porque se destruyeron por esas circunstancias. Entonces, incluso pues les comentaba que como esta norma también quedó sujeta a una reglamentación que no está en la resolución, en el proyecto de resolución, valga la pena también anotar. Pues la verdad, y yo pienso que aquí es algo que también se puede, digamos, evidenciar a nivel gremial, es que las normas deben de tener alguna utilidad, alguna operatividad, pero si a mí la puerta que me abren es la prueba que yo denomino diabólica, la prueba imposible, pues amarrarla a una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito es casi que dejar una norma para 1 en 1.000.000, alguien la puede aplicar. Entonces no tiene sentido y me preocupa más porque ingenuamente algún usuario piense que es muy fácil acreditarle a la DIAN que la mercancía se destruyó por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, y en la vida real no va a ser así. Entonces, me parece hasta ya peligrosa la norma más que positiva, a menos que la DIAN ampliara su campo de acción, porque aquí hay muchas circunstancias que pueden, digamos, incidir en eso. El hecho de un tercero, bueno, sabemos que hay otros eximentes de responsabilidad y que afortunadamente nuestros eximentes de responsabilidad no se concretan en la fuerza mayor o el caso fortuito, pero por eso mismo, pues todas las normas que sujetan su viabilidad a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, personalmente, pues son normas con una aplicación absolutamente limitada y restringida, y esa es la dificultad que yo le veo a esa modificación, sobre todo porque he escuchado en algunos escenarios como la gran modificación, pero cuando ya la aterrizamos a la vida real, no es la gran modificación y ha debido tener unas situaciones que efectivamente podamos en la práctica acreditar ante la DIAN como lo exige la norma. Bueno, vamos a ver ahora, y ya aquí retomamos algo de lo que ya vimos en el decreto, y básicamente en el proyecto de resolución, ya lo vimos, se precisa que para la terminación de un régimen suspensivo a través de exportación definitiva o reexportación, se debe diligenciar y tramitar una solicitud de autorización de embarque, o sea que acá no nos podemos ir por la vía del formulario de movimiento de mercancías. Viene también una modificación que les confieso, yo leía y releía y yo decía, pero ¿cuál es la modificación que están haciendo al artículo 525 sobre los materiales para la construcción de edificaciones necesarias para el desarrollo de la zona franca? Aquí la modificación única y exclusivamente es para colocar, en vez del literal F, que era el anterior, el literal E del artículo 481. Sin embargo, yo pienso que, como se dice coloquialmente, ya que van a cambiar esa norma, ¿por qué no se aprovecha para incluir, además de los materiales de construcción de edificaciones necesarias cuando no se está haciendo uso de este beneficio, que el valor agregado de la norma es decir, usted no requiere un formulario de movimiento de mercancías, ampliarlo a otro tipo de bienes que
por interpretaciones, digamos, muy literales y exégetas de los funcionarios, están entendiendo que todo tiene que ir con un formulario de movimiento de mercancías. Entonces, yo tengo clientes, usuarios de zona franca, que los lapiceros, que los elementos de consumo, todo tiene que ir con formulario. Y se hace así porque ya hemos tenido la contingencia de que el funcionario pues mira a rajatabla el artículo 475 del decreto que dice que el usuario operador deberá autorizar todo ingreso y salida de bienes y la autorización será concedida mediante el diligenciamiento del respectivo formulario. Entonces, uno termina, para evitar generar contingencias, diciéndole a los usuarios, solo obvien el formulario para el ingreso de materiales de construcción respecto de los cuales no estén haciendo uso, en este caso, del beneficio tributario literal del 481. Pero esto es un desgaste administrativo y además unos sobrecostos haciendo un formulario de movimiento de mercancías para los vasos del tinto, para los palitos del tinto, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, también sería la posibilidad, ya que están cambiando ese literal del F al E, pues ampliar el campo de acción de este artículo para prevenir, pues, como les digo, que el funcionario acucioso, pues, nos genere una contingencia. Aquí, además, les confieso, la contingencia se la va a generar tanto al usuario operador como al usuario calificado, y estamos hablando de infracciones graves porque la norma dice es introducir, sacar mercancías al resto del mundo, al resto del territorio no nacional, en este caso, sin cumplir las formalidades aduaneras exigidas, y pues la formalidad en principio es el formulario de movimiento de mercancías. Acá también la resolución en directo está retomando un concepto que es el concepto 162 del 2001, donde alguien preguntó por unas mercancías que se generan unos subproductos, y ustedes saben que por regla general, cuando una mercancía es objeto de importación de la zona franca al resto del territorio aduanero nacional, en la casilla documento de transporte se coloca el certificado de integración. Entonces acá simplemente se recoge lo que ya estaba en ese concepto y se indica que se tomará para los subproductos el certificado de integración del producto principal. La otra modificación importante es que como se derogaría la resolución 7 del 2020, entonces se crean los artículos 526-1 a 526-6, incorporando la resolución 7 del 2020, pues por todo lo que ya les he comentado, la reforma tributaria, el artículo 459. Y acá se vuelve a colocar, a reforzar el tema de cuando hay desgravación parcial para la determinación del valor agregado nacional, que es un concepto muy reciente, que es el 358 del 2021. Pues la verdad, independientemente de que uno comparta uno de esos conceptos, pues yo sí los prefiero ver en una norma y no por ahí vía concepto, pues que muchas veces si uno no los conoce, pues es como si no existiera. Pero sí tiene pues el peligro de que la DIAN se lo aplique. Y finalizamos entonces, digamos ya después de este barrido con el decreto 278, con el decreto 360 y con el proyecto de resolución, reiterando algo porque he tenido, digamos, de manera recurrente esa inquietud, y es que está pendiente la reglamentación sobre la forma en que se utilizará y viabilizará al interior de las zonas francas la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, pues por todas las circunstancias que les he anotado y entre otras, porque, insisto, no veo que a través de una sola resolución de la DIAN este tema pues pueda obtener los efectos que se pretenden. Pues les agradezco mucho la atención. Voy a salir acá de la presentación si tienen inquietudes, pues para que las atendamos. Muchas gracias a todos por la atención. A ti, Sandra, muchas gracias. En el chat no se ven preguntas. Si alguien quiere hacerlas, las puede hacer a través de este medio o levantando la mano para habilitarle el micrófono. Si hay inquietudes, y si no, pues ustedes saben, nos las pueden hacer a través de correo con mucho gusto. Buenas. Cuéntanos, María Olga. Buenas tardes, gracias por la invitación, me pareció muy interesante la charla. Usted en la última diapositiva nos decía algo sobre los materiales de construcción cuando entran a zona franca.
quisiera aclarármelo un poquito, ya que, a ver, yo soy de la Agencia Nacional de Minería y veo que pues allí me están haciendo un proceso de exportación, el titular directamente a la zona franca. Sí, o sea, ellos y los que producen son quienes también están en Plan Vallejo y me han preguntado precisamente qué documentos tendrían ellos que presentar para que les validaran el Plan Vallejo. Con todo lo que usted ha dicho, a ver si yo entendí bien, definitivamente como lo que ellos están trasladando es caliza y arcilla, pues entonces pienso que pues ahí están, esos son materiales de construcción y básicamente pues ellos tendrían que para soportar ese Plan Vallejo, quien les recibe tendrían que hacer el movimiento de mercancías, pero entonces ahí me quedó como una duda. Sí, no, mira, yo creo que ahí combinas varias cosas. Pues primero que todo, la referencia que hago al artículo 525 de la resolución es materiales para la construcción de edificaciones necesarias para el desarrollo de la zona franca. Entonces, okay, el ámbito de aplicación del artículo 525 son cuando yo necesito ingresar los tubos, los ladrillos y el cemento para hacer la infraestructura de la zona franca. Yo puedo ingresar esos materiales con IVA o sin IVA. Si yo incluí dentro de mi objeto social que iba a adquirir esos materiales para la edificación, pues los podré comprar sin IVA. Si yo no hice ninguna referencia, como nos ha pasado, pues le toca comprarlo con IVA. Y es la norma, lo que dice es, como usted los está comprando con IVA, no es necesario que haga formulario de movimiento de mercancías. Si usted los estuviera comprando sin IVA, me refiero a esos materiales de construcción para edificar la zona franca, pues entonces sí requeriría el formulario de movimiento de mercancías, porque incluso esa operación tiene una transacción que, si no estoy mal, es la 327 en la circular 43 del 2008. Entonces, eso es una situación muy diferente a la que tú estás planteando, porque de lo que tú estás planteando entiendo que hay un Plan Vallejo que cumple compromisos de exportación exportando a la zona franca, ¿cierto? Entonces ahí, pues en condiciones normales, pues las operaciones de mercancías que valen del territorio aduanero nacional a la zona franca no requieren formulario de movimiento de mercancías, perdón, no requieren DEX, se pueden hacer con un formulario de movimiento de mercancías, pero acá, pues como eso es opcional, pues uno sugeriría que hagan documento de exportación, pues precisamente porque yo voy a acreditar el cumplimiento de compromisos ante otra entidad, que es el Ministerio de Comercio, y si bien la norma dice que el formulario hace las veces de documento de exportación, pues realmente el documento aduanero por excelencia es el documento de exportación. Entonces, digamos que por eso la pregunta tuya, si bien está enfocada en el 525, realmente el 525 de la resolución no tiene nada que ver con lo que tú preguntas, porque se refiere a una terminación de un Plan Vallejo, entiendo, de materias primas, insumos en zona franca, en el sentido de si se diligencia formulario o si se diligencia DEX. Yo sugiero elaborar DEX porque sigue siendo el documento aduanero por excelencia. Entendía que el DEX lo genera quien produce eso, o el titular minero, y quien le recibe haría el movimiento de mercancías. El DEX lo tiene que emitir, en este caso, el titular del Plan Vallejo, porque él es el que le interesa cumplir y acreditar el cumplimiento de los compromisos de exportación. Entonces, lo debe hacer es, en este caso, pues el exportador, el que va a figurar como exportador. Pero ahí quien le recibe no lo tiene que dar nada. No, lo que pasa es que todas estas operaciones siempre van a ir acompañadas de un formulario de movimiento de mercancías, que era la norma que les leía anteriormente, y es todas las operaciones de ingreso y salida de zona franca tienen que ir acompañadas de un formulario. La única excepción son los materiales de construcción que son para las edificaciones necesarias para la zona franca y que se compren sin IVA. Entonces, ahí era donde venía mi observación. Debería ampliarse el ámbito de aplicación de mercancías que, por ejemplo, son materiales de consumo, papelería, no se les debería exigir también formulario. Nosotros en eso, pues somos más ortodoxos y les decimos a todos los usuarios, tramiten formulario de movimiento de mercancías. ¿Por qué? Porque pues la norma general macro exige formulario de movimiento de mercancías para todos los ingresos y salidas, entonces es mejor no someterse a una contingencia de la DIAN. Muchas gracias. Con gusto.
Está Alexandra Gudelo. Puedes activar el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sandra, ¿cómo estás? Hola Alexandra, gusto saludarte. Lo mismo, Sandra, súper chévere la capacitación. Bueno, tengo pues como algunas dudas, pero solo por confirmarte, ¿hubo alguna modificación